Muy buenos días, nuevamente para compartir la palabra de Dios en esta mañana, en este día. Y hoy, como te decía, el segundo nacimiento, pero ya el centro, el nacimiento de Jesús, que va desde los versículos, el capítulo 2, versículo 1 al 21. Es muy interesante cómo comienza. Comienza, dice, ubicando el contexto histórico, el contexto del Imperio Romano, el contexto de su pueblo. Es decir, Dios nace en medio de una historia humana, de un contexto, pero lo interesante es que nace al borde del Imperio Romano, para decirlo así, al margen del Imperio Romano. El Imperio Romano, el centro en Roma, y Jesús nace en un costado de ese imperio. Y esto nos indica que el proyecto de Dios, el propósito de Dios se hace realidad, pero en un lugar concreto, en un lugar que se llama Belén, en un pueblo que se llama Israel, con una cultura, una lengua y un estilo. Ciertamente que es sorprendente, paradójico este nacimiento, porque es muy distinto que el nacimiento de Zacarías. Zacarías nace en medio de un momento que casi de fiesta, están todos muy contentos. Este nacimiento es casi en soledad, si no en soledad absoluta. María, José y el niño, distinto. Está indicando ya de antemano, con este rasgo que pone el texto, características de lo que va a ser el mesianismo de Jesús y por supuesto ya de alguna manera la sombra de la cruz que va a aparecer al final del relato de Lucas ya empieza a aparecer en los primeros días. Lo interesante es que los primeros que reciben esta buena noticia, como dice el mismo texto, todas las navidades lo escuchamos, dice, te traigo una gran alegría, una buena noticia. Son los pastores. Los pastores son los sencillos y los pobres de aquel tiempo, que son los primeros en recibir esa buena noticia de Jesús. Y los pobres, como va a decir Jesús ya en el capítulo 4, que ya lo veremos cuando lleguemos, son los primeros en recibir la palabra de Jesús. Y en el capítulo 6 va a decir, felices los pobres. Entonces, nace el Mesías esperado en Israel, el auténtico Salvador. La expresión dice que Jesús es Salvador. Dice, y esta expresión se la daba tanto al emperador romano del tiempo como a los dioses paganos. Lucas, con toda picardía, está indicando que hay un único Salvador. No son los poderosos, ni los dioses falsos, ni los dioses paganos. Nos lo presenta Lucas como la única alternativa posible frente a todo lo que el ser humano se fabrica como absoluto. El ser humano tiene la tentación y la tendencia de fabricarse sus propios dioses pensando que son salvadores. Otra característica de este texto habla de que dan gloria, cantan en gloria, ese que nosotros cantamos en la misa. Ahora, este niño que nace, propio del Antiguo Testamento, pero el niño que nace es el centro de este tiempo de salvación. Y como dice, y llega la paz con él, nos dice también el texto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados por él. Pero una cosa interesante, el Imperio Romano se presentaba como el portador de la paz, la Pax Romana, pero la Pax Romana llegaba por medio de los soldados suyos, que eran las legiones romanas, y llegaba con el poder político y también con el poder económico. Y acá aparece un niño frágil al costado del imperio que dice que él es la paz. ¿Qué nos querrá decir eso? El texto de este relato tan precioso que uno tendría que leerlo muchas veces para meterse en él. Entonces la verdadera paz no llega ni en el político, en el poder político, en el militar, ni en el económico, sino desde Dios, desde un pequeño niño que trae todo. Y una figura importante del Evangelio de Lucas, que es María. María dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. María, la que sabe contemplar, María que interioriza y profundiza todas estas cosas. Y termina el texto de hoy con los pastores que se retiran, dice, alabando a Dios y llevando, dice, son pastores que son misioneros, lo que habían visto y oído, conforme a lo que se les había dicho.
Te invito a que releas este texto, capítulo 2, versículos 1 al 21. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su divino rostro, te conceda su paz y la Virgen siempre te acompañe. Hasta mañana.